Bueno, entonces Víctor no se asoma, pero vamos a empezar porque el tiempo corre. ¿Se recuerdan, ¿se recuerdan que habíamos dicho de que hoy vamos a ver los tres Isaías? Esos tres Isaías se llama el corpus, se llama, o sea, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, corpus isaiano se llama. Ahí lo tienen ustedes en sus copias. Pero antes de entrar al tema ese, quiero recordarles, cuando vimos a Amós, Oseas y Miqueas, entonces vimos cómo estos profetas tienen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tienen su aplicación, o sea, como cumplimiento de la ley. Pero yo quiero hacerles otra observación, que esta observación a veces no es tan agradable, porque conocer un poquito de historia a veces a uno no le simpatiza tanto, porque son temas sobre todo que dijimos que el profetismo tiene que ver con la monarquía. Entonces, cuando nosotros vemos la parte histórica, vamos a ver problemas de guerras y problemas de infidelidades de los reyes, sobre todo en tema de lealtad. Y muchas veces lo que ahí se va desarrollando son un montón de nombres de reyes y de los primeros ministros, y como tampoco son nombres tan comunes, pues uno los lee y los pasa de largo. Pero es bien importante tomar en cuenta el contexto histórico, por lo que les voy a decir en este momento. La palabra de Dios es una palabra que tiene fuerza, que tiene luz, que es viva, pero por eso es importante entender el acontecimiento histórico, o sea, el hecho histórico que se está viviendo, porque esa palabra es para iluminar ese momento histórico. De ahí que tenemos, por ejemplo, con Amós, tenemos que en el reino del norte había prosperidad material, ¿verdad? Mucha prosperidad. Pero entonces, ¿qué era lo que había? Aquí, ¿qué es lo que hace Amós? Es una serie de denuncias, porque tanto lujo era motivo, sobre todo, de carencia de solidaridad con las aflicciones de las demás personas. Eso era una denuncia de la injusticia social. Aparte de eso, de la injusticia social viene la decadencia moral, y con la decadencia moral iba acompañada la decadencia religiosa. Entonces aquí, pues Yahvé era todavía, tenía un culto, pero como otro de los dioses, ¿verdad? Entonces lo que hace Amós es denunciar esas injusticias y pedirle a la gente cambio de mentalidad para que traten de cumplir las normas que Dios nos ha dado en relación a Él y al prójimo. Y entonces, y la nación, pues ya saben ustedes lo que pasa siempre, ¿verdad? Que realmente no hacemos caso, no cambiamos. Entonces, es importante ver eso. Entonces, en Amós vemos un momento de prosperidad del norte. Quiere decir que el norte y el sur todavía existían, ¿verdad? Todavía existían, pero no son exactamente, o sea, que básicamente aquí Amós lo que está haciendo es una prevención. Ahora, en Oseas, vean ustedes que el tema de Oseas ya es un tema diferente, porque aquí ya hay 4 reyes seguiditos que van en la parte sur. En la parte sur, acuérdense, Oseas está en la parte norte y aquí es la parte sur. Y entonces aquí ya Oseas, oigan lo que dice en la página 82 para que tomen en cuenta. Dice,
Oseas no menciona la caída de Samaria, o sea, la caída de Samaria es la del norte. Por lo que este evento parece entonces que Oseas está en un momento antes de esa invasión, ¿verdad? Y entonces dice aquí, implica que la actividad profética se debió desarrollar hasta antes de la caída de Samaria, y entonces lo ubica en el año 722 antes de Jesús. Se suscribe generalmente por eso la actividad profética entre el año 750 y 735. Entonces, es importante ver que Oseas habría vivido, por tanto, en el periodo de descomposición social y religiosa que precedió a los últimos años del Reino del Norte. ¿Qué está diciendo? Que Oseas, su anuncio y su denuncia va antes de la caída del norte. Es importante entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo de que él anuncia antes de que pasen las cosas que cambien, que cambien. Y entonces, porque si no cambian, van a haber consecuencias nefastas. Y de hecho, como no se cambia, ¿por qué les digo esto? Porque en Isaías vamos a encontrar un trozo que utiliza mucho Jesús. Entonces, vean, la importancia entonces de esas dos situaciones. Y Miqueas, por su parte, veamos la parte histórica, dice, fíjense esto, qué importante de Miqueas. Dice, fue contemporáneo de Isaías y en su juventud posiblemente también de Oseas. Era originario de una ciudad situada en el reino de Judá, o sea que era del sur, a unos 335 kilómetros de Jerusalén. Miqueas nunca se denomina profeta, fíjense qué cosa más importante, nunca hace mención de su vocación. Sin embargo, dice, tiene clara conciencia de que es llamado y convencido por Dios para llevar su mensaje. Entonces, es bien importante notar, dice que mientras Isaías pertenece a una clase aristócrata, Miqueas es prácticamente del ambiente rural, ¿verdad? Su momento profético más o menos es en la caída de Samaria. Entonces vean, mientras que Oseas se estaba preparando para esta caída, ya Miqueas ya es inminente la situación. Bueno, entonces ¿dónde vamos a ubicar en la historia estos tres profetas que vimos? Pues uno antes de la caída del norte, otro en la caída y otro después de la caída. O sea, para que vean que lleva un proceso histórico y que su mensaje no es así solamente por decir. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, eso? Que nosotros, ante los momentos que vivimos, nosotros tendríamos que descubrir en el mensaje profético del Antiguo Testamento qué momento estamos viviendo. Considero que a eso se refieren los obispos cuando hablan de los signos de los tiempos, ¿verdad? Que hay que estar atentos a los signos de los tiempos. ¿Por qué? Porque la historia es un poco, aunque bíblicamente es lineal, la historia de la salvación, la historia es un poco cíclica. Por eso dice que hay que tener memoria histórica para no cometer los mismos errores que ya se cometieron. Bueno, entonces habiendo dicho eso, y no sé si tienen problemas o alguna pregunta con esos tres, ya entramos al tema de hoy que son el corpus de Isaías. ¿No está bien, licenciada?
Pues a mí me aclaró lo de los signos de los tiempos, porque yo siempre pues tenía duda de esa palabra, de ese término. Gracias. Lo que pasa es que por eso la palabra de Dios hay que ubicarla en un momento histórico, hay que ubicarla. Entonces, y ver, por ejemplo, y ahorita vamos a acabar de complementar esa idea con Isaías, porque vean una cosa, vean una cosa. Esto ya está, digamos, en la página 117, el capítulo 2, el primer Isaías. ¿Por qué si todo libro se llama Isaías, nosotros tenemos 3? Por lo que les acabo de decir. Porque históricamente hay un mensaje para 3 épocas distintas. Entonces dice, el profeta Isaías, el que llamamos así comúnmente, es el profeta de Jerusalén. O sea, hay que ubicarlo en la parte sur, o sea, Judá. Y se llama profeta de Jerusalén para distinguirlo de otro Isaías que es del exilio. O sea, entonces tenemos el primer Isaías que va del capítulo 1 al capítulo 40. Ese es el primer Isaías que se llama profeta de Jerusalén. Es del sur. Jerusalén es del sur. Judá, Jerusalén es del sur. Y Samaria, Israel es del norte. Ok. Entonces, luego tenemos el del año 40 al 55. Capítulo, ¿no? Sí, capítulo. Ese es el del exilio. Y luego tenemos el del 56 al 66, que es la reconstrucción. Entonces, ahí ya les quedó claro a ustedes por qué, aunque es es del 1 al 66, por decir así, el libro, ¿verdad? Ajá, está dividido en 3. Cuando se estudió literariamente, entonces descubrieron, pues, los estudios literarios, la hermenéutica, la exégesis, descubrió que los mensajes estaban agrupados en momentos diferentes y eso también ayudaba el nombre de los reyes y las circunstancias por las que estaban hablando. Y entonces por eso se fue descubriendo que hay 3 Isaías, ¿verdad? Entonces, y el primero, el que nosotros vemos en el primer Isaías, el de Jerusalén, es el que ejerce su ministerio durante 40 años, o sea, desde el año 740 en adelante. Y este es el que tiene su vocación, el que narra su vocación en el capítulo 6, ¿verdad? Y es el que va a como anunciar, por así decir, el tema de la destrucción de Jerusalén. Entonces, tenemos eso. Tenemos primero el tema de la destrucción, después el tema del exilio y después de la reconstrucción. Son los 3 temas. ¿Van conmigo? Sí. Ok, entonces luego tienen el contexto histórico, que es todo lo que les estaba diciendo yo, el tema de las guerras, de quienes están peleando, los sirios, ya el norte ya cayó, o sea, el norte ya, Samaria ya cayó. Entonces dice, en el momento que interviene Isaías, el profeta consideraba que la decisión del rey de mantenerse fuera de las relaciones con Siria, que era la que ya había destruido el norte, era prudente. Pero le reprocha al rey Ahaz de que está muy temeroso por los otros reyes hostiles. Y entonces el profeta le llama a esos reyes, le llama tizones humeantes, tizones humeantes. Y le aconseja al rey, por eso, en nombre de Dios, que permanezca alerta, pero tranquilo, o sea, sin angustia,
¿Por qué? Porque va a decir el rey un poco de que el tema de la angustia y de la desesperación en el fondo es falta de fe, ¿verdad? Y entonces él tiene que comprender que la salvación se consigue o se centra en la confianza plena en Dios. Por lo tanto, él no tiene que estar ofuscado, puesto que él ya sabe que si está haciendo las cosas bien y no hace relaciones con este reinado, con estos reyes, él no va a tener problemas. Eh, Sin embargo, Isaías advierte, ¿verdad?, de que la dinastía de David, como que lo recuerda, que esa dinastía va a permanecer a lo largo del tiempo y aquí es donde va a aparecer un nuevo nombre que se llama el resto, el resto. O sea, posiblemente no todo el mundo va a cambiar, no todo el mundo va a aceptar, no todo el mundo va a estar tranquilo, pero va a haber un grupo que de alguna manera van a también llamarse los Sanahuín, que son los pobres del Señor, que es lo que Mateo va a hablar, los pobres de espíritu. ¿Quiénes son estos? Pues son aquellos que esperan, solo esperan de Dios. No tienen posibilidades para otra cosa, no se puede. Entonces, toda la esperanza está puesta en Dios, porque ya ellos saben que lo que hicieron, pues ya fue lo que hicieron y ya todo está fuera de sus posibilidades. Yo creo que algo así pasa hoy con esta pandemia. Yo creo que ya uno está solo acogido a la voluntad de Dios, a lo que Él disponga, porque ya uno ha hecho lo que más o menos humanamente puede hacer, o no sé qué les parece a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Funciona así o no? ¿Cierto? Pues sí, uno espera en Dios de lo que pase, ¿verdad? Ya esperar de otro lado, pues ya es inútil. Sí, entonces dice que desde ese contexto, entonces debemos comprender los oráculos, el oráculo más importante que él tiene aquí, que es del capítulo 7, del versículo 10 al 17. Ya como vimos los anteriores profetas, ya se dieron cuenta que ellos en muchas ocasiones habían predicho lo que iba a pasar. ¿A causa de qué? A causa de la injusticia, a causa de... Mira pues, cuando hay una injusticia social, claramente es porque no se tiene un respeto a Dios y al prójimo. ¿Sí se dan cuenta cómo va eso unido? O sea, si uno no tiene el mínimo respeto a Dios, hace lo que le da la gana con la gente. Fíjense que eso hoy se cuestiona mucho, porque la gente dice, no necesariamente, dicen muchas personas, uno puede ser una persona no religiosa y ser una persona muy correcta y muy justa. Muchas personas dicen eso. ¿Ya ustedes qué opinarán? Víctor ya apareció por ahí. ¿Cómo está Víctor? Bien, gracias, licenciada. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces mucha gente no está de acuerdo que para ser justos, correctos, hay que ser religioso. ¿Qué dicen ustedes? Pues ese es el criterio de muchos ateos. ¿Verdad? Que no es necesario, ¿verdad? Incluso hay personas que están trabajando por la naturaleza, que están trabajando por los animales, que son pro vida, pero no son personas religiosas. Y hay otras, pero digamos, pro vida en relación a los animales, a veces no tanto a los seres humanos. No sé Más si a me los comprenden. animales que a los Sí, seres humanos. sí, Pero yo porque, creo que esa gente no comprende de que todo eso viene de Dios y si no es posible sacar a Dios, si usted quiere justicia, si usted quiere proteger el medio ambiente, si usted quiere proteger el otro, tiene que basarse primero en Dios para poder hacer eso correctamente.
porque si no caen en eso, que prefieren la vida de un perrito a la vida de un ser humano. Ahí está la injusticia. Ahí se pierde Sí. la conexión que tiene que haber, porque si fuera realmente una conciencia moral, tendría que ser de Dios, porque Él es el que da los lineamientos para poder hacer las cosas correctamente. Y sobre todo porque es Dios el que dignifica al ser humano. Es Dios el que nos hace, por méritos de Jesús, ser sus hijos, tener dignidad. Entonces ahí está el respeto. Pero uno podrá tener muchas experiencias de personas que, no digo yo que sean malas personas, pero con una, oigan bien cómo se llama aquí, una antropología distorsionada. Lo que está distorsionado es la antropología. ¿Por qué? Porque ciertamente pueden dejar hasta una herencia para cuidar, que le diga yo, tortugas, gatos, perros, pueden dejar sus mansiones para que vivan todos los perros que quieran o los gatos con todo su alimento para toda... Pero usted le pregunta a esta persona, mira, ¿y por qué no ayudas un poco a un niño o algo? No, eso sí que no. La concepción entonces de estas personas es que los seres humanos son traidores porque hacen daño. En cambio, un animalito es noble, no sabe, no puede. El animalito sí que es defenso. Pero fíjense, ahí se contradicen muchísimo porque generalmente estas personas están a favor del aborto. Y nadie más indefenso que un bebé en el vientre materno. Entonces ellos dicen, ahí no hay vida. Claro que ya hay, hay una vida que está germinando, pero hay una vida en potencia. Pero todo ese tema, ahí no es que sean malas personas, no es de que... Pero el tema de la justicia no está bien desarrollada, ni en las instituciones, ni en las leyes, porque realmente, pues, se ha sacado a Dios. Y eso es lo que dice aquí Isaías, ¿verdad? Dice, el propósito de los reyes de Siria de colocar a Ahaz en el trono era para que ellos se estrellaran, como le advertía Isaías, contra la promesa divina de perennidad. O sea, los reyes de Asiria y todo no querían que se desarrollara Palestina. En este contexto surge, dice, uno de los célebres oráculos mesiánicos. O sea, es Dios quien va a hacer desarrollar del vástago de Jesé, que va a hacer surgir a alguien. Pero pareciera que ese oráculo del 7, del 10 al 17, está puesto para que se viva unos 400 años después, hasta con Jesús, ¿verdad? Sin embargo, el motivo histórico de la destrucción de Samaria fue la rebelión del último rey de Israel, que era Oseas. Hasta entonces, vasallo de Asiria. ¿Qué pasó? Si era vasallo de Asiria, era que había hecho relaciones políticas, sociales con Asiria. Y había predicho los profetas en muchas ocasiones que Israel experimentó que una sociedad, oiga, una sociedad fundada sobre la injusticia y la irreligiosidad está destinada a sucumbir. ¿Se dan cuenta? Eso lo tienen en la página 118. Hasta el final, la destrucción de Samaria. Después tienen la guerra de Siria contra el reino de Judá, que es el del sur. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los necesitados cada vez estaban más oprimidos. Aquí en la página 119 dice que Dios, por parte del invasor asirio, interviene con un espléndido oráculo
con inventivas y amenazas que descalifican y satirizan la arrogancia del rey asirio. Yo no sé si ustedes han leído eso en el capítulo 37, pero ya Israel estaba totalmente, pues, todo estaba ya para atacarlas. Y que si entonces el ejército asirio tuvo una especie de epidemia o una pandemia como la que tenemos ahorita y se les murieron casi todos, que ellos estaban solo esperando para atacar. Y entonces este pelotón o este ejército asirio es totalmente destruido por la enfermedad. Y entonces todo esto se interpreta, se atribuye a una acción directa de Dios. Inesperadamente, el ejército asirio, viendo al amanecer que sus tropas estaban totalmente ya destruidas, resultó que abandonó el asedio y regresa a su país. Eso lo tienen en el capítulo 37, del versículo 22 al 36, para que vayan subrayando ahí y lo vayan leyendo. Entonces, ven cómo Dios puede suscitar en un momento terrible, pero ¿qué nos está diciendo en el fondo? Que no debemos, lo que dice el Salmo, no confiar en el ser humano, sino más bien en Dios, sobre todo en esos momentos de tanta angustia. Y luego, entonces, ya aquí van a tener ustedes en las colecciones el tema de la viña, pero vean, lo más difícil de leer, pero que utiliza Jesús y que es algo muy importante para entender, es la parte final del relato, de la vocación de Isaías. En el capítulo 6, esto lo tienen en la página 127. Dice, la parte final del relato de la vocación, que es capítulo 6, del 8 al 13, contiene el mensaje sobre la misión confiada de este profeta. Dios manda, el hombre va. Isaías acepta esa llamada. Y como hombre renovado, queda preparado para la difícil misión. ¿Cuál es esa misión? Oiga, pues, ve y di a ese pueblo, oiréis, pero no entenderéis. Veréis, pero no conoceréis. Embota el corazón de ese pueblo, endurece sus oídos, ciega sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se convierta y sea sanado. Y dice aquí, ese mismo texto dice, antes de decir, este texto es uno de los más difíciles de la Biblia. O sea que Dios lo manda, pero para que no le crean. Imagínense, entonces eso es lo que tenemos que entender, porque Jesús, cuando le preguntan por qué enseña en parábolas, él casi que utiliza eso literalmente. Ajá. Cabal, y a mí eso siempre me daba duda, fíjese, licenciada, ¿por qué decía que para que no entienda? Ahí está. Yo decía, ¿pero por qué? Entonces, aquí es donde vamos a ver, entonces esto está desarrollado en toda la página 127. Pónganle ahí una notita para que la lean y traten de comprenderla lo más que se pueda. Porque ahí hay un juego, hay fórmulas. Mi pueblo, tu pueblo, uno. Luego hay un paralelismo antitético, o sea, ¿qué quiere decir? Uno que contradice. Primero está corazón, oídos, ojos, y luego ojos, oídos, corazón. Ahí lo tienen ustedes, la primera parte, para que dice, ver, veréis, pero no conoceréis. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Corazón embotado, ¿verdad? Endurece, luego, ciega sus ojos, endurece, todo vuelve a repetirse las mismas palabras. Con otro sentido, ¿verdad? Por eso dice San Pedro en su carta que la Biblia no puede ser interpretada por uno mismo, sino que tiene que tener ayuda. Y eso es lo que le pasa a los protestantes que la quieren interpretar a su modo y paran torcidos. Se fija. Porque
Yo a veces que leo así, leí y dije, hay unas parábolas que explican lo mismo de 3 formas diferentes. Así es. Y más de alguna de las 3 medio entiendo, porque las otras 2 no las entendí. Pero en esa que medio entendí ya capté la idea. Pero ¿verdad? se fija, pero por eso es importante el contexto histórico. Ya acuérdense que en el Evangelio de Lucas Jesús se aplica el pasaje de Isaías. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Jesús, todo el mensaje de estos 3 Isaías, Jesús los ha conocido, los ha estudiado y se los aplica a él mismo. ¿Se fijan ustedes en eso? Cuando entra a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret, abre el rollo, lo lee y dice, esto es un pasaje de Isaías, que él se lo aplica, que lo vamos a ver más adelante. Pero vean entonces lo que les dice en el segundo párrafo. Dice, mire, faltan 4 minutos para que se corten. Ya saben que vuelven a entrar al mismo, ¿verdad? Bueno. Vea, dice, el texto no justifica. O sea, no es que esté diciendo que Dios va a hacer que no oigan, Dios va a hacer que no vean, Dios va a embotar el corazón. No. Dice, se trataría de la previsión o de una ocasión psicológica, dice un autor, que es W. Eyroth, que está ahí. Entonces, el descuido consciente de la verdad, o sea, el tener el hábito de no escuchar a Dios constantemente, pues hace que necesariamente nuestro corazón vaya siendo insensible y que no vayamos. Entonces aquí este autor dice, eso es por un problema psicológico. O sea, estamos tan habituados a otra cosa que por eso es que el corazón se endurece, los ojos no ven y los oídos no oyen por temas psicológicos. Pero en el párrafo segundo dice, en el texto de Isaías, la palabra es creadora, no simplemente espectadora de un fenómeno racional o psicológico. En todo el Antiguo Testamento, la obstinación se describe como un actuar de Dios. O sea, ¿quién es el obstinado? Dios. ¿Por qué es obstinado a Dios? Porque nosotros no lo escuchamos y Él sigue amándonos, sigue buscándonos, o sea, el obstinado es Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La palabra profética es verdadera causa del endurecimiento. Lo provoca al inicio de la historia bíblica para hacerlo superar en un segundo momento, cuando el hombre, ante los desastres sobrecogedores de su ceguera, es llamado a tomar conciencia de la verdad de lo que ha oído y ha rechazado. No sé si comprenden eso. Sí, porque es lo que está pasando ahorita. Ahí está, ¿verdad? Hoy sirve eso de ejemplo. Entonces, ahora este momento sirve. Sí, a nosotros nos dijeron, lo que decíamos otras veces, tantos escenarios que hay muchos escenarios, pero en esos escenarios las personas pueden un momento meditar, decir, esto ya me lo habían dicho y yo nunca pensé que esto iba a pasar, yo no quise poner atención, yo no quise mirar, porque cuántas veces, por ejemplo, se nos ha dicho, es cierto, que ante salarios tan difíciles no es fácil guardar. No es fácil guardar un poquito para cualquier eventualidad. Pero a veces el tema de las tarjetas de crédito, donde uno gasta lo que le enseñaron a uno desde chiquito. Tú no gastes lo que no tienes. Tú gastas solo lo que tienes. No gastes lo que no tienes. Entonces, y uno pues como ahí se facilita y que esto, y siempre dice, toda la gente dice que enero se le llama el de la cuesta porque la gente se ha puesto a gastar más de lo que tiene y bueno, sin pensar este año que aparte de la cuesta, aparte de lo que ya había gastado, venía la pandemia, ¿verdad? Entonces, todo eso
no nos ayuda a ser sobrios, la sobriedad, sino que queremos gastar más de lo que tenemos. Y se nos ha dicho de tantas maneras, se nos enseñó desde pequeño, pero algo pasó y se nos olvidó, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Nos volvimos ciegos, nos volvimos sordos, nuestro corazón dijo, ay, bueno, aquí hacemos esto y ahí miramos después cómo salimos. Bueno, y después vemos que no podemos salir, ¿verdad? Entonces, eso es como un ejemplo de muchos más, ¿verdad? Porque hay muchísimos más ejemplos, no solo eso, pero a veces, y luego nunca tampoco pensamos que el trabajo, que la pandemia iba a afectar tantas y tantas otros momentos, ¿verdad? Entonces, todo eso, el tema es de la sobriedad. Entonces dice aquí, el endurecimiento, por tanto, manifestación de